Muy bien, muchísimas gracias, Stephanie. Agradezco mucho a Pacífico Vivo, a las gobernaciones de Nariño, de Chocó y de Cauca por esta interesante iniciativa de la cual formo parte hace año y medio aproximadamente. Eh, Cuando se dice expertos del mar, por favor entiéndase, es expertos en la humildad y el conocimiento. Sabemos que siempre hay más allá, digamos, pero es la denominación que se da oficialmente, pero somos conocedores del tema, pero expertos específicamente, mis queridos participantes, siempre hay más información por conocer. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces empecemos, por favor, Stephanie, la siguiente. Muy bien, muy bien, este es básicamente el índice temático que vamos a seguir en la mañana de hoy. Vamos a hablar de esta ruta de la seda del siglo XXI específicamente y a analizar el impacto en los puertos colombianos, empezando por lo general y siguiendo a lo particular específicamente. A propósito de abordar este tema, pues vamos a hacer referencias específicas relacionadas con el sistema portuario, cómo estamos organizados, cuáles son las zonas portuarias, cómo nuestros puertos se conectan específicamente para ir llegando, por supuesto que sí, a lo que es la ruta de la seda marítima en su nueva versión, en qué consiste y qué es lo que ya se está generando a nivel global. Ese es básicamente el enfoque que vamos a llevar a cabo en este interesante tema. La siguiente, por favor. Muy bien. Todos lo sabemos, Colombia es potencia bioceánica, ahí está la representación y ahí hay algunos datos que ustedes pueden ver y podemos encontrar específicamente. Tenemos un país maravilloso con esas características que muy pocos países del mundo tienen, lo sabemos perfectamente, por el Caribe y por el Pacífico, lo cual nos genera unas conexiones internacionales con las diferentes partes del mundo y que a propósito precisamente de esta potencia que tenemos, se generan unas rutas internacionales que ya vamos a repasar específicamente 11 zonas portuarias internacionales que derivan a propósito de estas ventajas geográficas que estamos viendo específicamente. El siguiente, por favor. La tarea es entonces explotar, por supuesto que sí. Acá tenemos una representación a propósito de la cantidad de municipios y departamentos costeros que precisamente se benefician y tienen las ubicaciones de todos nuestros puertos públicos y privados específicamente. Ya vamos a repasar un poco, lo sabemos, muchos tienen ya la información, pero es para el auditorio que no está relacionado con las 9 zonas portuarias que tenemos en Colombia específicamente. Siguiente, por favor. Bien, acá un dato bien importante a tener en cuenta. Desde el año 2001 se generó el tema de las zonas portuarias, la zonificación específicamente. Entonces, quiero llamar la atención sobre este particular porque, pues básicamente, seguramente muchos se preguntan cómo un puerto en Colombia se inicia, dónde, quién dice cuál es la ubicación, cómo se establece si es o no una zona portuaria y demás. Eso seguramente son unas dudas bien interesantes que todos pudiéramos tener. Y a propósito de la cual, pues traigo como referencia este COMPES portuario que desde el año 2001 específicamente estableció unos criterios que podemos ver ahí están resumidos específicamente, a propósito de los cuales se estableció, y es bien importante tenerlo muy presente para mi querido auditorio, las zonas portuarias en Colombia se establecen precisamente bajo un esquema a propósito del cual el riesgo para la persona jurídica que solicita la concesión portuaria, el riesgo es de la propia persona jurídica que lo solicita específicamente y hace sus propios estudios
ambientales, de mercado, operacionales, todos los temas específicamente de gran complejidad que pueden implicar la ubicación de un puerto, la conectividad del puerto, los negocios que puede llevar a cabo, las características precisamente que tienen que desplegar. Entonces, en este COMPES portuario, seguido, por supuesto, y como consecuencia de la ley, lo que se establece es que cada zona portuaria, cada puerto que quiere empezar a operar, pues solicita específicamente a la ANI, la Agencia Nacional de Infraestructura, en general es la más importante entidad concedente, y se inicia un proceso a propósito del cual el puerto, operando bajo riesgo propio, suscribiendo un contrato de concesión a propósito del cual tiene que pagar una contraprestación al Estado, inicia específicamente la operación. Siguiente, por favor. Muy bien. Acá tenemos la representación gráfica de las zonas portuarias que tenemos en Colombia. Y como nos damos cuenta, allá hay una riqueza muy importante. Por supuesto que sí. Ahí tenemos algunos datos oficiales que pueden cambiar respecto de los contratos de concesión vigentes en estos momentos. Esta es información que cambia porque hablamos de puertos públicos, puertos privados, hablamos de todo y lo ancho precisamente de todo nuestro interesante país. Esto es precisamente lo que ya vamos a llegar en el siguiente slide, a ver cuál es el impacto precisamente que ya se está teniendo y hacer un poco de pronóstico de lo que viene a propósito de la llamada Ruta de la Seda, que empezó en el año 2013 y cuya proyección está hasta el año 2030 específicamente. Entonces, siguiente, por favor. Muy bien, llegamos, entramos en materia. Este es un mapa, una representación gráfica donde podemos ver allí algunos países a China lo podemos ver específicamente, ese gran país que todos conocemos, por supuesto que sí, y los países que se están viendo afectados específicamente. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y acá, si me permiten, hago una referencia histórica. La Ruta de la Seda, para la cultura china y la historia china, se empezó precisamente aproximadamente en el siglo II y estuvo vigente hasta el siglo XV específicamente. La Ruta de la Seda en aquel momento representó la importancia de la expansión comercial de China en aquel momento a propósito de bienes, que era lo que en su momento era objeto de tráfico, y era terrestre, se llamaba Ruta de la Seda y era terrestre específicamente. Los historiadores manifiestan, por supuesto, una importancia muy importante del siglo II hasta el siglo XV aproximadamente. Hoy por hoy, en la cultura china, pues la Ruta de la Seda tiene una trascendencia muy importante y varias políticas públicas que China genera, les generan precisamente el nombre de la Ruta de la Seda. Este es el caso específicamente, se llama la Ruta de la Seda del siglo XXI, pero por supuesto ya vamos a ver las características que son por supuesto muy importantes, pero tiene este arraigo histórico y cultural específicamente. Hablando de precisamente esta iniciativa que empezó en el año 2013, si me permiten les genero, se llama en español Iniciativa de Cinturón y la Ruta, se llama en inglés Belt and Road Initiative, el BRI. ¿Por qué lo menciono BRI? Porque seguramente para los que vamos a verificar la información, vamos a compartir unas referencias bibliográficas y demás, pues van a encontrar la mayoría de las fuentes en inglés y van a hacer referencia a este BRI, que repito es Belt and Road Initiative, pero conecta. ¿Qué es lo que se quiere buscar? Generar la conectividad global, que todos sabemos, en dos frentes. Corredores terrestres, que era la Ruta de la Seda clásica en y la conectividad marítima. Ahí es donde viene, por eso se llama Belt and Road Initiative, los dos componentes específicamente. Y por supuesto que se incluyen allí unos objetivos muy claros en temas de comercio, en temas de inversión en infraestructura y cooperación económica. Entonces son tres ingredientes muy importantes los que se pusieron aquí y que se están desarrollando desde el año 2013. Ya vamos a ver algunas estadísticas, algunas cifras para que veamos precisamente la inmensidad de este proyecto que se llama Ruta de la Seda,
para el siglo XXI por parte de China específicamente. Siguiente, por favor. Muy bien. Acá tenemos, básicamente ahí está el mapa, la representación que nos deja ver las proyecciones de la ruta desde lo terrestre y desde lo marítimo específicamente. Como podemos ver, estamos hablando de la conexión de los continentes Asia, África, Europa y los demás, y por supuesto América Latina y el Caribe, por supuesto que están allí. Entonces, repito, tienen el objetivo de generar comercio, de mejorar infraestructura, de generar nueva infraestructura que pueda con todo este nuevo fenómeno que ya vamos a ver desde el punto de vista logístico, marítimo, internacional y portuario, y por supuesto una cooperación importante entre los diferentes países que participen en todos estos temas. Es menester acotar, mis queridos participantes, que Colombia en mayo del 2025 suscribió un memorando de entendimiento para unirse a este BRI. Y allí, pues, los objetivos son los objetivos que busca precisamente el gobierno chino, pero pues para Colombia básicamente es reducir el déficit comercial, aumentar, por supuesto, las inversiones, fortalecer la inversión extranjera, la conectividad y básicamente no quedarnos atrás de estos fenómenos que ya vamos a ver un poco los números. El siguiente, por favor. De modo que es muy importante desde el punto de vista de logística y transporte internacional lo que está trayendo en concreto el BELT. Ahí está, este es el símbolo oficial del BRI, del Belt and Road Initiative. La información estadística que les voy a compartir viene de la OCDE, de Naciones Unidas, de la Organización Mundial del Comercio, UNTAC y de CEPAL específicamente. ¿Por qué? Porque pues vamos a ver un poco para dimensionar qué es lo que está sucediendo desde el 2013 y qué es lo que va a pasar, repito, hasta el año 2030 específicamente y cómo está desde ya generando unos impactos muy importantes que vamos a resumir en nuestra charla del día de hoy. Por favor, el siguiente. Muy bien, acá tenemos el primer número que es, por supuesto, bien importante. ¿Qué tenemos? Y ahí pueden ver, por favor, en la parte de abajo está la fuente. A propósito, si alguno quiere buscar información muy detallada, esa es el gobierno chino a propósito de estas importantísimas políticas de transparencia. Esa es la página oficial donde pueden encontrar cualquier clase de información en inglés, por supuesto, pero ahí está. La proyección es de 1.7 trillones anuales específicamente. Ese, por supuesto, es un número gigante, pero básicamente, ¿qué es lo que básicamente están llevando a cabo? Desde el punto de vista comercial, quieren generar un mayor impacto en exportaciones y en conectividad. Desde el punto de vista de infraestructura, inversiones en modernización de los puertos. Ya vamos a ver cuáles son los 70 puertos BRI a nivel mundial donde están América Latina y desde el punto de vista logístico, inversión o reducción, discúlpenme, en tiempos y costos específicamente. Entonces, por supuesto que semejante magnitud de inversión económica, pues ya se está desarrollando, repito, desde el año 2013 y tiene una línea de continuidad hasta el año 2030 específicamente, pero el monto es gigante. Sigamos, por favor. Muy bien, muchas gracias. Acá tenemos entonces, ahí hay algunas estadísticas precisamente a propósito de las cuales pues podemos ver y los invito a que los que deseen ver información adicional sobre todos estos temas lo podamos llevar a cabo. Desde el punto de vista de comercio, básicamente el objetivo es 10.4 billones de dólares anuales. Esto en un periodo más o menos del 2013 al 2020, con 1.8 billones al 2021. Es la información que para ese momento y la oficial que se tienen actualmente. El promedio, ahí está la proyección de la inversión. Lo que se quiere en el aumento del comercio global es gigantesco. 1.7, 8.3% de aumento y reducción de costos significativos. Y ahí es donde viene el punto más relevante para el tema de nuestra charla de hoy. Aproximadamente son 70 los puertos financiados desde el punto de vista mundial
que ya los vamos a ver, los vamos a especificar, que están recibiendo ya fondos de los dineros del gobierno chino para llevar a cabo la actualización. Entonces, el gran reto, por supuesto, desde ya es menester manifestarlo, es que nuestros puertos colombianos, nuestras zonas portuarias, nuestras conectividades con las zonas portuarias internacionales resistan la nueva ola de competencia que viene a propósito de estas inversiones tan importantes. Siguiente, por favor. Muy bien, acá lo podemos ver. Ahí está. Este es el listado de los 70 puertos que están siendo financiados específicamente en este momento. Y ahí podemos ver en las regiones, está Asia Oriental, Sudeste Asiático, Sur de Asia, Medio Oriente, África, Europa, Oceanía y por supuesto encontramos a América Latina. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? En estos puertos que son los identificados por el BRI, Belt and Road Initiative nuevamente, es decir, la ruta de la seda de China, están recibiendo inversiones para modernizar la infraestructura. En América Latina tenemos dos en estos momentos, el puerto de Chancay en Perú y el de Colón en Panamá específicamente, donde es el que se conoce en la ruta transpanamericana específicamente, y allí, por supuesto, lo que se está haciendo es crear los hubs a propósito de los cuales los grandes líneas marítimas que ya vamos a ver, las vamos a mencionar, van a llegar allí para llevar a cabo y continuar sus rutas internacionales, y allí es donde entonces viene el reto más interesante para Colombia específicamente. ¿Por qué? Entonces déjenme mencionarlo, el de Chancay en Perú, el reto, discúlpenme, el reto más grande que se tiene en la zona portuaria de Buenaventura, específicamente porque con estas inversiones millonarias que se están llevando a cabo, los buques van a tener que llegar precisamente a los puertos que tengan mejor infraestructura, por supuesto que sí, y que los tiempos de carga y descarga y todos los aspectos de logística internacional los puedan hacer en el menor tiempo posible, reduciendo tiempos, reduciendo fletes, costos y demás. De allí es que surge entonces una preocupación, por supuesto, muy importante que seguramente las zonas portuarias, todas las autoridades del sector transporte también la tienen, y es precisamente cómo soportar esta gran competencia que viene precisamente de estos puertos BRI. No tenemos información en estos momentos, intenté obtener información acerca de si hay en Colombia en concreto algún puerto que esté negociando, recibiendo o tenga proyección específicamente de recibir inversión BRI. No logré obtener información, por supuesto, esta información surge cuando ya se hace oficial, se registra ante las cámaras de comercio, ante los ministerios, ante el Banco de la República en inversión extranjera y demás, pero seguramente me atrevería a decir que algún puerto colombiano, por supuesto que sí, debe estar muy interesado y tocando puertas precisamente para estos aspectos. Esta es la importancia y la influencia y tal la cantidad de recursos que se tienen en este BRI, que por supuesto ahorita, y les comparto el dato, el 5 de septiembre de este año aquí en Bogotá se va a llevar a cabo una rueda de negocios muy interesante de la mayoría de embajadas asiáticas para encontrar contactos de proveedores, de empresas, de consultores, precisamente para llevar a cabo esta expansión tan importante. Si alguien tiene interés en participar, podemos, si Pacífico Vivo está de acuerdo, compartir los datos de esta rueda de negocios que va a ser muy importante y que tiene, por supuesto, como objetivo expandir y dejar y poner en efecto todos estos temas en Colombia específicamente, pero estoy seguro que aquí va a haber un interés bien importante de todos nosotros. Bien, el siguiente, por favor. Muy bien. Acá tenemos entonces, y acá déjenme hacer una aclaración que es importante, los nombres de las empresas que estamos viendo en pantalla los estamos poniendo y haciendo referencia a ellos únicamente para estos fines académicos, por decirlo de alguna manera. Entonces, aquí tenemos estas rutas marítimas más beneficiadas que conectan hacia Europa, hacia América, América Latina y demás.
que están siendo, por supuesto, ahí está el Belt and Road Initiative, beneficiadas. Tenemos a Costco en las líneas específicas, Grecia, Chancay, Perú, ahí está, Maersk Line de Dinamarca, MSC de Suiza, CMA de Francia, Evergreen y otras específicamente. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo específicamente? A propósito de todos estos cambios globales mundiales, pues las líneas navieras marítimas internacionales también, por supuesto, tocan la puerta del gobierno chino para suscribir convenios específicamente y recibir, por supuesto, subsidios para poder mejorar su flota respecto de tamaño, respecto de tecnología, respecto de capacidad, respecto de las dinámicas de carga, que es muy importante en todo este sector, y lo que conocemos específicamente, pues con todos los aspectos de las rutas internacionales. Entre más podamos nosotros llevar a cabo desde el punto de vista técnico de capacidad de todos estos buques internacionales a lo largo y ancho de nuestros mares, pues vamos a tener entonces unos ahorros, y eso es lo que específicamente se busca a nivel mundial. De modo que seguramente estas empresas están allí ya muy alineadas, y otras, por supuesto, porque hay más. De modo que el impacto no solo va a ser en las líneas marítimas internacionales, en los puertos, 70 puertos BRIC que ya sabemos que existen, sino en otra clase de infraestructura, porque está abierto todo el tema de política desde el punto de vista de BRI para estos aspectos. El siguiente, por favor. Muy bien. Acá tenemos la representación un poco para significarles a todos ustedes. Tenemos el mapa donde está, ahí está, se puede ver Colombia en la potencia bioceánica que manifestamos por el Caribe, por el Pacífico. Lo que está en verde son las rutas, las 11 zonas portuarias internacionales que están conectadas específicamente. Esas zonas, como lo podemos ver allí, pues este es el mundo entero. Por supuesto que sí, muy interesante. Entonces, ahí es donde viene esa dinámica que estábamos mencionando entre las zonas portuarias de Colombia y las zonas portuarias internacionales que existen y que las líneas navieras internacionales están siguiendo. Todo esto es lo que, por supuesto, en estos momentos, desde el punto de vista de la ruta de la seda, de este BRI, se está generando cambios bien importantes, y generarán muchos más, porque, repito, hasta el año 2030 tenemos información de inversiones específicamente sobre todo este tema. De modo que, ¿qué es lo que sucede? Pues, por supuesto, desde el punto de vista positivo, es muy importante esto que está sucediendo. China asumiendo mayor preponderancia, mayor control, mayores oportunidades y demás. Ese es el tema, por supuesto, muy positivo. Pero ¿cuál es la otra cara de la moneda que siempre la hay? La dependencia, una dependencia económica, logística, una dependencia que se está generando a propósito de estos temas. Entonces ahí es donde pues se leen artículos especializados que precisamente dicen los países no deberían tener una dependencia tan absoluta o dejar que se genere una a propósito de este BRI, sino que deberíamos tener muchas otras para no generar precisamente esa gran dependencia comercial, logística, internacional de China específicamente. Sin embargo, pues estamos viendo acá la estrategia, estamos viendo los números, estamos viendo los continentes. Me parece que es incontenible, indudablemente, la influencia ya está y seguirá aumentándose específicamente. Siguiente, por favor. Muy bien. Acá tenemos el mapa donde está nuevamente la conectividad con las 11 zonas portuarias internacionales de Colombia. No tenemos acá el tiempo para ver y analizar y entender que es bien interesante cada una de esas rutas internacionales, a dónde llegue y cómo llegue, cuáles son las líneas marítimas que lo atienden y cuál es la clase y capacidad de carga y demás. Los combustibles que utilizan, incluso todos estos buques tema, también ya vamos a hacer alguna referencia sobre ese particular. Pero lo que quiero resaltar aquí es la gran competencia internacional que tienen nuestros puertos. Ahí lo podemos ver en el mapa.
específicamente. Ahí tenemos a nuestra amada Buenaventura, ahí tenemos nuestros puertos del Caribe también, estamos representando Cartagena, pero por supuesto sabemos que son muchos más específicamente. Pero vean, los que están en color rojo son los puertos de competencia: Manzanillo en México, Lázaro en México, Molina en Costa Rica, Balboa en Panamá, Pozorja en Ecuador, Callao en Perú, y lo propio en verde, en el color específicamente. Entonces, ¿cuál es la competencia? Pues las líneas marítimas internacionales llegan donde tengan los puertos la capacidad en infraestructura y mega infraestructura, no solo, no solo en los muelles, en las capacidades técnicas, sino también los mejores tiempos de logística internacional para el carga y descarga. Como sabemos todos nosotros, los puertos son nodos logísticos por excelencia, donde la carga y descarga tiene que darse en los menores tiempos posibles. De ahí que entonces, por supuesto que sí, cuando los puertos actualizan la infraestructura, las grúas pórtico y demás tecnologías que existen, pues allí entonces es donde llegan y llegan y llegan más líneas marítimas internacionales con buques con mayor calado, con mayores necesidades desde el punto de vista técnico. Ahí es donde viene el reto y ahí es donde está específicamente la gran competencia que nuestros puertos tienen que asumir. Por supuesto que muchas veces todo esto es transparente porque el usuario, simplemente el usuario final de la carga en comercio exterior pide y cotizan los diferentes agentes, los diferentes empresas intermediarias, cuánto vale traer el contenedor desde Asia hasta Colombia, en cuál puerto Pacífico o del Caribe, y cuánto en la ruta interna de la costa, si se quiere, hasta Bogotá, y ahí es donde viene. Pero todo este detrás de cámaras, si me permiten la expresión, es lo que precisamente los puertos, la línea marítima, los agentes de carga, los agentes de aduana, todos los actores, operadores portuarios, por supuesto, también tienen que afrontar específicamente. Pero es una competencia intensa, es una competencia bien interesante, diríamos así, pero el gran reto, mis queridos participantes, es que nuestros puertos, que los puertos en Colombia, es menester mencionarlo, la inversión extranjera que existe ya en Colombia, en varios de nuestros puertos públicos específicamente, es absolutamente clara. De modo que desde ese punto de vista lo que uno diría es, claro, semejantes multinacionales deben estar haciendo y mirando y demás, pero allí existen precisamente unos temas contractuales de los contratos de concesión cuyas vigencias están ya en el segundo periodo de prórroga y que ahorita se vencen, ya empiezan aproximadamente en el 2030 los vencimientos, y ya desde el punto de vista jurídico pues vienen unos retos muy interesantes. Los que somos abogados aquí sabrán, no se podrán precisamente prorrogar porque ya hay claros pronunciamientos de que ello no será así. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿por qué estoy mencionando este tema jurídico de contratos de concesión? Porque un inversionista extranjero, a propósito de esta competencia que estamos resumiendo, pues no va a llevar a cabo mayores inversiones si no tiene una tasa de retorno en unos tiempos basado en una seguridad jurídica que le dan los contratos de concesión. De modo que ahí es donde viene precisamente el gran reto, precisamente que tienen que asumir los unos y los otros, pero pues vamos a ver cómo se resuelve. Ya vamos a hacer una referencia a los documentos COMPES, el último documento COMPES donde pudimos participar, que fija la política pública sobre estos temas. Ya vamos a hacer un resumen sobre ese particular. Siguiente, por favor. Dicha esta competencia, pues podemos ver aquí un resumen precisamente de todos los actores de la cadena de valor que van a ser y que ya están siendo impactados precisamente a propósito de todo este fenómeno BRI que estamos mencionando. Los barcos, los buques, todos, por supuesto, lo tenemos absolutamente claro. En los puertos, toda esta infraestructura marítima que también tenemos, el recinto portuario, al interior del recinto portuario, la infraestructura, los operadores portuarios, mayor tecnología en cada uno de ellos, y por supuesto la conectividad con la parte terrestre, ¿no?
Acá rápidamente, pues lo vamos mencionando a propósito del tiempo, pero todo esto tiene que funcionar como reloj suizo, mis estimados participantes, seguramente lo conocemos, pero el reto desde el punto de vista logístico para que ello sea así es, por supuesto, uno de ellos que preocupa no solo al sector público, al sector privado, a los inversionistas internacionales y demás. De modo que esto lo ponemos a efectos que se dé la dimensión de la complejidad de lo que estamos hablando específicamente. El siguiente, por favor. Muy bien. Acá llegamos entonces a un punto que seguramente todos hemos escuchado y ahí lo podemos ver, puertos verdes. Ahí vemos la representación, básicamente está la fuente, por supuesto que sí, de la cantidad de puertos y de rutas internacionales que se están llevando a cabo y a propósito de los cuales en estos movimientos, a propósito de la importancia de la protección del medio ambiente y demás, se está hablando de un comercio marítimo sostenible alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que no los vamos a mencionar, todos seguramente los conocemos, pero que a propósito de estos temas, también los puertos colombianos, me refiero, no solo tienen el reto del BRIC que acabamos de mencionar a propósito de la conectividad con las zonas portuarias internacionales, sino que también tenemos este reto que estamos viendo en pantalla, a propósito del cual, pues, las líneas navieras internacionales, los grandes generadores de carga, que están alineados con estos objetivos de desarrollo sostenible, pues quieren transportar su carga y llevar a cabo la conexión, el networking internacional de todas las empresas que participen llegando a los puertos como puertos verdes, porque a propósito de eso, pues estamos cumpliendo con la sostenibilidad. Además, porque hoy por hoy, también lo sabemos, existen unos movimientos muy claros de comercio justo, de comprar, de saber que el consumidor final, oiga, esta es una línea internacional marítima que está alineada con los objetivos de desarrollo sostenible, que tiene buques especializados con especiales condicionamientos técnicos para los combustibles y demás, y cuyos puertos también tienen unos temas que están alineados con los objetivos de desarrollo sostenible y ello genera entonces esa conciencia del consumo y por supuesto genera también el ánimo de compra y las mayores oportunidades que se dan en todos estos temas. Por supuesto que aquí es muy fácil decirlo, lo estamos diciendo rápidamente, pero si le hacemos el zoom a lo que en qué consiste un puerto verde en concreto, pues allí vamos a encontrar una cantidad de temas, de unos retos, por supuesto, bien interesantes desde el punto de vista de lo que tiene que hacer un puerto. Déjenme mencionar nuestros puertos en Colombia, por supuesto, que cumplen con una cantidad de estándares en temas de sostenibilidad, en manejo de combustibles y demás, por supuesto que lo están haciendo. A lo que nos estamos refiriendo es al mayor estándar que el mercado mundial está generando para el tema de puertos verdes y que a propósito del último COMPES del año 2023, pues allí se están haciendo o se tienen que llevar a cabo unos estudios para cumplir además con todos estos aspectos. Es decir, el reto está por lado y lado específicamente. Siguiente, por favor. Siguiente, Stephanie, por favor. Yo no lo veo que cambie. Ya, muy bien. Acá tenemos, muchas gracias. Este apenas es un listado, por decirlo de alguna manera, de los organismos internacionales que están alineados y que están trabajando en estos temas de puertos verdes. Entonces, Organización Marítima Internacional, Unión Europea, Banco Mundial, Asociación Internacional de Puertos, Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, Asociación de Puertos Americanos, de la APA, por supuesto que sí. De modo que es una presión internacional también de los gobiernos o para los gobiernos, para los puertos, para los operadores portuarios, porque todos tenemos que estar alineados con todos estos aspectos. De modo que ahí está la referencia en la siguiente, por favor. Muy bien. ¿Cuáles son los retos que se tienen específicamente? Ahí lo podemos ver, hay alguna información que pueden ustedes consultar. Existen, por supuesto,
unas preocupaciones importantes de la contaminación marina. ¿Por qué? Pues acabamos de ver el mapa, la representación de las 11 zonas portuarias y de todo el globo, digamos, a propósito del cual, pues todos lo sabemos, más del 90% de las mercancías se mueven por vía marítima. De modo que todo ese paso, precisamente de los buques y todo el combustible y todo lo que se está generando y todo el incremento que se va a dar a propósito de esta BRI, a propósito de la ruta de la seda china, la nueva versión, pues por supuesto que es lo que se quiere, aumentar el tráfico, aumentar los buques, aumentar, por supuesto, toda la carga. Ese es el fin último, el comercio internacional. De modo que ahí es donde viene precisamente la preocupación. Claro, estamos generando muchísimos más temas desde el punto de vista de mayores exportaciones, de modernización de la infraestructura y demás. Por supuesto que lo estamos haciendo. Los volúmenes de carga y de comercio internacional pues están generando unos números bien importantes, como les dije, del año 2013 al 2020, estamos hablando de 10.4 billones de dólares aproximadamente, 140.000 millones de dólares de inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa es la que todos los países queremos porque llega la inversión y ahí genera pago de impuestos, transferencias de tecnologías, trabajadores, en fin. Entonces, estos volúmenes de comercio exterior de exportaciones tienen que aumentar. Las inversiones y el financiamiento también, por supuesto que sí. Se están buscando 1.308 billones de dólares en construcciones e inversiones específicamente para todos estos aspectos, porque lo que se quiere es el aumento de las exportaciones. Así las cosas, pues por supuesto es que surge esta preocupación que estamos viendo aquí en concreto específicamente. ¿Sigues, por favor, el siguiente? Muy bien. Acá tenemos, esa es una foto que podemos ver, es nuestra zona portuaria de Buenaventura, los que hemos estado allí. Ahí tenemos al fondo la isla Cascajal, que se conecta con el continente que le llaman allí, y ahí tenemos una operación portuaria que se está llevando a cabo específicamente. Entonces, vamos a ver un poco el tema de política pública para resumir rápidamente, ya el tiempo se nos va acabando. ¿Qué es lo que se ha hecho sobre todo este particular? ¿En qué estamos en Colombia? Hay que decirlo, no estamos en cero, pero nos falta, por supuesto, y nos falta. Siguiente, por favor. Muy bien. Ahí tenemos, entonces, hay reportes sobre emisiones, faltan generarlo, falta reglamentación en infraestructura, también tenemos que llevar a cabo el manejo de desechos en responsabilidad socioempresarial. Eso es lo que el último COMPES portuario, que ya lo vamos a resumir rápidamente, está generando precisamente a propósito de la política pública portuaria sobre todos estos temas específicamente. Siguiente, por favor. Entonces, los retos no son pocos, mis queridos participantes, y ahí tenemos precisamente el resumen de los documentos COMPES. Recordemos, documentos COMPES son los que consagran y condensan la política pública portuaria sobre todos estos temas. Ahí podemos ver todos los documentos COMPES. El último documento COMPES es el del año 2023, que precisamente genera unas necesidades de llevar a cabo estudios para poder cumplir precisamente y estar engranados con los temas de sostenibilidad, de mayor competencia de puertos, de líneas navieras específicamente y de comercio exterior. Es que acá estamos hablando de unos temas tan trascendentales como los de comercio exterior específicamente. No tenemos tiempo para entrar a hacerle zoom, digamos, a cada uno de estos documentos COMPES que traen una información bien interesante, pero el punto que queremos resaltar sobre este particular es que en estos momentos existe un documento COMPES de política pública portuaria. Por favor, pasamos al siguiente, donde podemos ver los siguientes ejes temáticos. Ahí está, en el fondo podemos ver nuestra estimada Buenaventura, nuestra isla Cascajal, ahí la podemos ver. Entonces, ahí este es el resumen de los ejes y de los estratégicos y los generales y los particulares del año 2023, específicamente, que se están trabajando. Tenemos noticias que el Ministerio de Transporte, el Departamento Nacional de Planeación, la Superintendencia, las diferentes entidades del sector
transporte y demás están trabajando precisamente para dar cumplimiento a todos estos aspectos, que por supuesto es bien importante. El siguiente, por favor. Muy bien. Y acá ya casi vamos sobre la línea de terminación, un poco para comentarles, desde el punto de vista anecdótico, los que han ido a Buenaventura y hemos ido muchas veces, ahí podemos ver en el fondo la representación del malecón de Buenaventura, que es bien conocido y bien importante. En el centro de la plaza o en uno de los apartes se encuentra ese monumento que estamos viendo allí. ¿Por qué quiero resaltar? Es la influencia asiática en la zona portuaria y en Buenaventura específicamente. Según dice la placa que está allí, este monumento no se tiene noticia o referencia histórica de cómo llegó y por qué o para qué fines y demás, pero básicamente fue encontrado desde hace, por supuesto, estaba en una zona, en las bodegas de un puerto, no mencionamos cuál, pero básicamente se identificó, se sacó, se vio, se intentó llevar a cabo el registro histórico, pero básicamente el punto que quiero resaltar aquí es que la influencia de las zonas portuarias del Asia en Buenaventura por la conectividad con las zonas portuarias internacionales es absolutamente clara. De modo que, bueno, lo que esperamos nosotros vivamente es que nuestros puertos, nuestros inversionistas extranjeros que están en esos puertos, las entidades públicas en todos los sectores estén, por supuesto, muy preocupadas y trabajando, por supuesto que sí, en todos estos aspectos, a efectos de no quedarnos atrás de esta ola tan importante de la ruta de la seda, que ya tiene unos efectos bien importantes. Siguiente, por favor. ¿Listo? Y acá llegamos entonces a la parte de las preguntas, específicamente faltan 10 para las 12. Yo les agradezco a todos ustedes por la participación y, por supuesto, como les digo, pues podemos compartirles las referencias bibliográficas de información adicional sobre todos estos temas y también sobre la rueda de negocios, si alguien está interesado, la rueda de negocios con empresas asiáticas que se llevará a cabo el 5 de septiembre en Bogotá. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes.